Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado con el sistema endocrino y primero que nada tenemos que reconocer o entender qué es justamente ese sistema y ya empezaremos a hablar de manera un poquito más profunda con aquellas estructuras que participan justamente en las funciones de dicho sistema. El sistema endocrino, por lo tanto, va a ser un conjunto de órganos y vísceras, perdón, un conjunto de órganos o vísceras llamadas glándulas. Estas glándulas tienen la característica de que van a formar sustancias químicas llamadas hormonas y estas glándulas pertenecen a un grupo que son las glándulas de tipo endocrino. ¿Qué quiere decir esto? Que la secreción que están formando, que son justamente esas hormonas, se van a verter o se van a vaciar al torrente sanguíneo directamente sin la presencia de conductos externos. Por lo tanto, toda la secreción de estas glándulas va a ser liberada directamente hacia el torrente sanguíneo, hacia el flujo sanguíneo, para que a través de la sangre puedan alcanzar diferentes órganos o vísceras. Estas glándulas pueden dividirse o clasificarse en dos grupos, uno que son las glándulas clásicas, que donde se van a encontrar el hipotálamo, la hipófisis, tiroides, la glándula paratiroides, el páncreas con los islotes, las glándulas suprarrenales y los testículos y los ovarios. Y por otro lado, vamos a hablar también sobre aquellas glándulas no tradicionales, es decir, aquellas que forman parte de otro sistema, pero que también de una u otra manera van a liberar sustancias químicas llamadas hormonas para poder regular la función de otros órganos o vísceras. Estas glándulas endocrinas no tradicionales engloban al corazón, engloban a los riñones, al tejido adiposo o la grasa y también de manera muy importante al sistema digestivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los órganos y vísceras que están dentro de nuestro organismo van a actuar de una u otra manera como glándulas, aunque el concepto directamente de glándula endocrina abarca específicamente a estas. Bien, en este caso, es importante hablar del sistema endocrino porque va a ser el sistema mediante el cual los diferentes órganos y vísceras van a poder generar una interconexión o una comunicación entre ellos, entre corazón, vaso, pulmón, riñones, hígado, etcétera, y los diferentes intestino delgado, grueso, estómago, vejiga, vesícula biliar. Es decir, son diferentes estructuras que van a formar parte de diferentes sistemas, pero que de una u otra manera el funcionamiento de uno va a afectar de manera directa o indirecta a otros. ¿Y cómo sucede esto? Justamente por la liberación de sustancias químicas que son conocidas como hormonas. Por lo tanto, vamos a entender que todos los órganos y vísceras de nuestro cuerpo pueden actuar directamente como justamente parte del sistema endocrino, no tradicional o no clásico. Un ejemplo sería la presencia de la regulación de la presión arterial o la tensión arterial, que es una función directamente del corazón en cuanto al gasto cardíaco, la eyección de la sangre del ventrículo izquierdo y ante una caída de la presión arterial, el riñón lo detecta, el riñón va a formar una enzima que se llama renina, que va a activar a una sustancia que es el angiotensinógeno formado en el hígado. El angiotensinógeno en la sangre es transformado justamente hacia angiotensina tipo 1 por acción de una enzima del riñón y esa angiotensina tipo 1 va a ser transformada en angiotensina tipo 2 por la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra a nivel del pulmón. Por lo tanto, una función o una constante vital como es la presión arterial es regulada por todos los órganos. ¿Sí? Igual manera, por ejemplo, en el caso del páncreas, la hipoglucemia puede generar alteraciones de flujo sanguíneo y puede modificar también la presión arterial. Es importante entender entonces que el sistema endocrino va a ser la llave o va a ser el enlace para que todos los órganos y las vísceras puedan estar en constante comunicación y que puedan irse adaptando de acuerdo a las condiciones de ese organismo para poder lograr o establecer lo que es una homeostasis o una constante del medio interno que nos lleva justamente a una función celular. Es decir, todos los órganos y todas las vísceras están integrados por células y esas células tienen que mantener justamente ese medio interno para poder llevar a cabo su supervivencia y su función. Y justamente esas células tienen que conectarse con las células de cada órgano o de cada tejido para poder de una u otra manera interactuar y de esta forma poder mantener justamente un adecuado control de todos los sistemas
que forman a nuestro organismo para justamente, repito, regular esa homeostasis o ese equilibrio a nivel del intersticio del medio interno o el componente celular. Por lo tanto, el sistema endocrino es un sistema de comunicación interorgánica y junto con el sistema endocrino va muy de la mano el sistema nervioso, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, como todo sistema, pues debe existir un control o debe existir una regulación para dicho sistema y justamente la acción de control o de regulación del sistema endocrino va a recaer principalmente sobre un órgano o una estructura que se conoce como hipotálamo. El hipotálamo va a ser entonces el centro regulador principal del sistema endocrino y recordamos también que el hipotálamo desde el punto de vista nervioso va a ser también el centro regulador de órganos y de vísceras. El hipotálamo es una estructura que se encuentra ubicada por debajo y hacia adelante de una región del sistema nervioso central que se conoce como tálamo. El tálamo forma una parte importante de los filtros sensitivos o del componente de estímulos sensitivos y dentro de eso encontramos justamente el dolor y otro tipo de sensibilidades. Entonces, va a ser un centro de regulación entre dolor y placer y a través de los estímulos que son filtrados por el tálamo, el hipotálamo va a saber cómo tiene que actuar. Es una integración justamente entre el sistema nervioso, con sus diferentes estructuras, desde el punto de vista central, desde la médula espinal, el bulbo raquídeo, el puente, el cerebelo, mesencéfalo, el diencéfalo con el tálamo y el telencéfalo o la corteza cerebral. Y a su vez el hipotálamo va a estar regulando la función de una glándula específica que se conoce con el nombre de hipófisis. Y esta glándula a su vez va a llevar a cabo el control de otras glándulas por indicaciones de esta glándula que es el hipotálamo. Entonces tenemos una dualidad entre hipotálamo y hipófisis que van a ser los principales reguladores del sistema endocrino desde el punto de vista clásico. Bien, hipotálamo e hipófisis. Esta dualidad va a ser la unidad que tiene a su cargo el control de otras glándulas, como cuáles, como la glándula tiroides, las glándulas suprarrenales y los ovarios y los testículos. Esto es muy importante, sobre todo porque desde el punto de vista de la tiroides va a haber un control directo sobre el metabolismo, anabolismo, catabolismo para la producción y el uso adecuado de la energía. De igual manera, la glándula suprarrenal, por la liberación de diferentes hormonas a nivel de la corteza y la médula suprarrenal, van a regular justamente ese uso o gasto ese gasto y uso de energía por la acción del cortisol para el estrés y también, por supuesto, con la liberación de aldosterona para la regulación de la tensión arterial. Y también, bueno, importante entender que este sistema tiene que replicarse, tiene que perpetuarse y por lo tanto también va a haber una acción directamente sobre gónadas, sobre ovarios y testículos, justamente para permitir la reproducción y que este sistema como tal pueda replicarse en otro organismo. Este sistema como tal, hipotálamo hipófisis, lleva a su cabo o tiene a su cargo permitir que se desarrollen diferentes interacciones entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Y esto va a ser manifestado a través de diversas actividades desde el punto de vista fisiológico. Todo el funcionamiento del cuerpo, todas las funciones orgánico-viscerales tienen que ver directamente con esa interacción o esa adecuada comunicación que debe de presentarse entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. De aquí podemos entender que el sistema endocrino se encuentra a cargo del sistema nervioso y a su vez el sistema endocrino tiene a su cargo al sistema inmunológico para mantener un adecuado estado de salud y evitar las enfermedades. El sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico van a formar parte, los tres, en conjunto de algo que es un supersistema. En realidad pueden parecer sistemas distintos, pero todos tienen en común la comunicación a través de diferentes sustancias químicas, como pueden ser neurotransmisores, las hormonas y citocinas, que permiten que se lleve a cabo una adecuada comunicación celular. Aquí tenemos primero que nada el hipotálamo, lo que mencionábamos hace un momento, que va a ser el principal regulador del sistema endocrino desde el punto de vista clásico, que repito es una estructura que se encuentra ubicada por debajo del tálamo y por encima de la hipófisis. Otras estructuras de referencia que nos pueden ayudar es justamente por arriba
de la hipófisis vamos a encontrar la presencia del quiasma óptico donde se conectan los dos nervios ópticos y también de manera muy importante el trígono olfatorio, que es donde se lleva a cabo la conexión justamente de los nervios olfatorios, primero y segundo nervio craneales. El hipotálamo es una estructura que pertenece directamente al sistema nervioso central, pero en cuanto a su función, es muy importante porque regula el componente endocrino. Tiene funciones desde el punto de vista del sistema endocrino, pero también va a tener funciones no endocrinas, como son la regulación de la temperatura corporal y, algo muy importante, la relación entre el apetito, que tiene que ver con la saciedad y con el hambre, y por supuesto también de manera muy importante el mecanismo de la sed. Recordamos que nuestro cuerpo está en su mayoría constituido por un componente líquido, por agua. Entonces es muy importante este componente para poder mantener la estabilidad de la cantidad de agua dentro de nuestro organismo. Ahora, dentro de las diferentes funciones que tiene el hipotálamo, se relacionan directamente por las cuestiones de su origen desde el punto de vista embriológico. El hipotálamo pertenece directamente al prosencéfalo o al cerebro anterior o la vesícula del cerebro anterior, de donde se originan el diencéfalo y el telencéfalo. El diencéfalo que va a dar origen a los tálamos, lo que decíamos hace un momento, que es un filtro para las sensaciones, y lo que sucede es que el tálamo va a generar una evaginación, va a generar una pequeña protuberancia que se va a dirigir hacia adelante y va a formar diferentes núcleos. Estos núcleos tienen a su cargo el control de las funciones viscerales. Esto es muy importante. Estas funciones viscerales van a ser manifestadas a través del, por ejemplo, el sueño, la digestión y la regulación de la temperatura. Y una parte muy importante es justamente la conducta emocional. Es muy importante y muy interesante el ver cómo es que la función de diferentes órganos y vísceras va a modificar el componente emocional. Es decir, cualquier alteración a nivel de órganos y de vísceras puede ser interpretada o entendida por el hipotálamo y este a su vez va a modificar el componente de la emoción. Sin olvidarnos, por supuesto, de otras estructuras muy importantes para esto, como van a ser la médula espinal, donde se encuentra la interocepción, encontramos también la sustancia reticulada y los diferentes núcleos del tronco encefálico, y otras estructuras superiores que tienen que ver en la corteza cerebral como el lóbulo de la ínsula. Entonces es muy importante recordar que el hipotálamo es el principal regulador de las funciones viscerales y también de forma secundaria va a regular o va a modificar la conducta emocional. Bien, porque si no duermo, me enojo, porque si no como, me enojo, o porque si hace calor, me pongo de malas. Todo esto va relacionado directamente porque es el mismo centro, que en este caso corresponde directamente al hipotálamo. Ahora, también es importante hablar de la otra estructura que es la hipófisis. La hipófisis, que es la segunda al mando, después del hipotálamo desde el punto de vista endocrino clásico, está formada por dos estructuras. Una que corresponde por un lado al ectodermo, que va a dar origen a la bolsa de Rathke, perdón, que se origina directamente del estomodeo o de la membrana bucofaringea, donde se va a originar la cavidad oral más adelante, y está localizada en esta porción de aquí. Aquí va a estar la cavidad oral primitiva, donde se forma justamente la membrana bucofaringea, y se va a formar justamente esta saliente que es la bolsa de Rathke, y la parte anterior va a dar origen a la adenohipófisis, mientras que la parte posterior va a dar origen a la hipófisis intermedia. Y por otro lado, del diencéfalo, donde se van a originar los tálamos, vamos a ver que se genera también una evaginación que corresponde al infundíbulo, justamente del diencéfalo, y esto va a dar origen a la neurohipófisis, dos estructuras distintas que se forman prácticamente de la misma capa que es el ectodermo y finalmente van a acabar uniéndose para formar lo que se conoce como glándula hipófisis. Ahora, también es importante mencionar que esta dupla entre hipotálamo e hipófisis son necesarios para mantener los mecanismos de regulación, ¿sí?, de todo el organismo. Va a existir una conexión muy importante entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Por un lado, debemos entender cómo es que el sistema nervioso logra controlar al sistema endocrino.
Esto puede ser a través de dos mecanismos. Uno, que es por una inervación directa, es decir, a través del sistema nervioso autónomo, donde tenemos la acción del sistema nervioso sobre órganos como la médula suprarrenal de la glándula suprarrenal, sobre los riñones, sobre las glándulas paratiroideas y sobre el páncreas o los islotes pancreáticos. Pero también podemos encontrar la acción del sistema nervioso sobre el sistema endocrino a través de la neurosecreción, es decir, la secreción neural de hormonas. Y esto es por una conexión directa que existe entre hipotálamo e hipófisis posterior, como lo vamos a ver también más adelante. Por otro lado, debemos también conocer que el sistema endocrino tiene una acción directa sobre el sistema nervioso central. Estos efectos hormonales del sistema endocrino sobre el sistema nervioso o sobre el encéfalo se pueden dividir de manera directa o de manera indirecta. Los efectos directos tienen que ver por aquellas hormonas o aquellas sustancias químicas que son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica, como son las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas. Ejemplos de hormonas esteroideas encontramos al cortisol, la aldosterona y hormonas sexuales como la testosterona. Y encontramos también efectos de tipo indirecto, es decir, aquellas sustancias químicas que no logran atravesar la barrera encefálica y solamente se quedan muy en la periferia. Y esto va a incluir a la mayor cantidad de los péptidos. Aquí lo encontramos representado, donde las flechas naranjas nos hablan de los péptidos que se quedan en la parte más periférica, mientras que las hormonas con efecto directo logran atravesar y pueden acceder directamente hacia el sistema nervioso central. También es importante entender, como mencionábamos al inicio de esta charla, que va a existir una adecuada comunicación entre todos los órganos y las vísceras. Como ejemplo, podemos hablar de lo que sucede con las hormonas formadas a nivel del hipotálamo, las hormonas hipotalámicas. Estas hormonas hipotalámicas, como su nombre lo indica, se forman en la región del hipotálamo principalmente, pero no es el único sitio donde se forman dichas hormonas. También pueden ser formadas en otros tejidos, como lo vamos a ver en el caso del sistema nervioso central, que es en zonas diferentes al hipotálamo, en el páncreas, en la mucosa intestinal y en la glándula tiroides. Un ejemplo de una hormona que se forma en diferentes estructuras es justamente la somatostatina o la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Estas hormonas hipotalámicas van a tener una influencia directa sobre la región extrahipotalámica del encéfalo, es decir, todo el sistema nervioso central que no es el hipotálamo. Y esto lo van a hacer mediante una acción de neurotransmisores o de neurohormonas. Si estas hormonas que se forman originalmente en el hipotálamo tienen una acción directa sobre el encéfalo, esperamos que también los otros órganos que forman a las mismas hormonas también tengan una acción directa sobre el sistema nervioso central. Por lo tanto, estamos hablando de que existe una interacción muy importante entre sistema nervioso y sistema endocrino para la regulación de todas las funciones de cada uno de los sistemas que integran a un organismo. Sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema tegumentario, sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema genitourinario, el sistema digestivo, etc. Sistema musculoesquelético, bla, bla, bla. Entonces, muy importante entender que todos los sistemas de un organismo están interactuando entre sí porque todas las células están participando de manera activa a través de la comunicación directa o indirecta mediante la liberación de sustancias químicas que se conocen como hormonas. Y si estamos hablando de sustancias químicas que entran directamente al torrente sanguíneo y permiten que otra célula en otra parte del cuerpo se entere de qué está pasando en otra zona específica del cuerpo, ya estamos hablando de un componente endocrino. Ahora, también es importante mencionar que existe una adecuada comunicación entre el encéfalo o el cerebro, la hipófisis y el tracto gastrointestinal. Este sería otro ejemplo de relación que sucede con el encéfalo, con la hipófisis y el sistema digestivo. Y vamos a ver que también comparten diferentes hormonas o sustancias químicas, como puede ser la hormona liberadora de tirotropina, también la liberación de somatostatina, el péptido intestinal vasoactivo o VIP, y otra parte muy importante son los derivados de esta hormona que se llama proopiomelanocortina o POMC.
Esta también va a ser otra forma de poder explicar cómo es que diferentes sustancias pueden actuar en diferentes órganos y van a tener diferentes manifestaciones clínicas. Esta propiomelanocortina va a ser el precursor de diferentes sustancias químicas como la beta-lipotropina, la hormona adenocorticotrópica o la estimulante a nivel de la hipófisis para a activar a la corteza de las glándulas suprarrenales y la liberación de cortisol, la melanotropina o la estimulante de los melanocitos, las endorfinas y las metaencefalinas, que son muy importantes para la regulación del dolor. Por ejemplo, la betalipotropina es una hormona que se deriva justamente de esta sustancia química y es muy importante para la movilización de lípidos, para aumentar la lipólisis y de forma secundaria también la esteroidogénesis. Esto es, ¿en qué momento requiero mover lípidos? Pues cuando mis reservas de energía están disminuyendo y tengo que sacar del almacén que es justamente el tejido adiposo. Voy a hacer que la grasa empiece a degradarse y de forma secundaria vamos a encontrar hormonas que dependen directamente del tejido adiposo, que van a ser justamente la esteroidogénesis o el grupo de ésteres y hormonas que derivan justamente de estos ésteres, como son el cortisol, la aldosterona y la testosterona. Y por otro lado encontramos también, por ejemplo, la melanotropina, que va a generar un aumento de la producción de melanina por los melanocitos que forman parte del sistema pigmentario a nivel de la epidermis. Y un ejemplo clásico de esto es lo que sucede con la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con una persona que empieza a generar ya alteraciones en cuanto al metabolismo de los carbohidratos? Va a empezar a acumular, al no poder utilizar de manera correcta o adecuada los carbohidratos, tiene que empezar a movilizar la grasa. Tiene que empezar a generar una destrucción de esa grasa almacenada para seguir manteniendo sus reservas de energía. Que vamos a ver que si esta persona no se atiende o no como tal no acude a una atención, va a empezar a bajar de peso, pero es justamente porque está generando destrucción de la grasa. Y al mismo tiempo podemos encontrar que se generan zonas de hiperpigmentación, como puede ser la acantosis nigricans, que es justamente el aumento de pigmentación en zona de pliegues, como puede ser el cuello. Entonces, una acción de los melanocitos está directamente conectada con una acción de los adipocitos o de las células grasas. ¿Y todo por qué? Justamente porque comparten un precursor que activa justamente a los adipocitos y a los melanocitos, como es la propiomelanocortina. También va muy de la mano la hormona adenocorticotrópica o aquella que es estimulante de las glándulas suprarrenales para la liberación de cortisol y aldosterona. Por lo tanto, el cortisol va a generar de manera importante hiperglucemia, va a haber mayor cantidad de glucosa porque no está siendo aprovechada, eso hace que se siga consumiendo la grasa. Voy a generar también liberación de aldosterona por parte de la glándula suprarrenal y de forma secundaria se va a manifestar como una hipertensión arterial. Y también muy importante que justamente a través de este precursor podemos encontrar otras hormonas que regulan justamente el dolor, como las endorfinas o las metencefalinas, que van a ser opioides o sustancias parecidas al opio, formadas de manera natural por el cuerpo para disminuir justamente el dolor. También es muy importante ver dentro de las funciones del hipotálamo justamente la regulación del apetito. Aquí vamos a encontrar, o es muy importante recalcar la importancia del tejido adiposo. La grasa como tal ahora también es un órgano endocrino. Y esto es muy importante porque también a nivel de la grasa se van a estar formando diferentes sustancias químicas que van a actuar directamente sobre el hipotálamo para la regulación del apetito. El tejido adiposo es un centro de almacén de energía, es una de sus tantas funciones, aparte del componente endocrino. Entonces, si yo estoy almacenando energía, estoy almacenando grasa, quiere decir que tengo exceso de energía y por lo tanto el apetito tiene que disminuir. Por otro lado, si tengo poco tejido adiposo, tengo poca reserva de energía y entonces tengo que buscar la forma de obtener esa energía a través de los alimentos y por lo tanto el apetito se va a empezar a incrementar. Esto es muy importante porque entonces vemos que en todo el organismo tenemos tejido adiposo. Hay tejido adiposo en la región de la piel o por debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo,
Y también sabemos que cada órgano o cada víscera tiene justamente un colchón o un amortiguador de tejido adiposo. Entonces, la grasa se encuentra distribuida por todo el cuerpo. Y en cuanto al hipotálamo y la acción sobre el tejido y su relación con el tejido adiposo, vamos a ver que el hipotálamo va a contar con dos núcleos importantes, el núcleo ventromedial y el núcleo lateral. Ambos van a estar regulando justamente esta función del apetito. Por un lado, el núcleo ventromedial es el responsable de la saciedad y el núcleo lateral es el responsable del hambre. El núcleo ventromedial o responsable de la saciedad, justamente es porque tiene un aumento en la producción de propio melanocortina y también es sitio donde actúan sustancias químicas como la cocaína y las anfetaminas. El núcleo ventromedial y estas sustancias que actúan sobre este núcleo tienen un efecto de tipo anorexigénico, es decir, quitan el hambre. Por otro lado, en el núcleo lateral vamos a ver que actúa otra hormona, que es el neuropéptido y el péptido relacionado con el agouti. Estos tienen el efecto contrario a los anorexigénicos. Son sustancias químicas que activan al hipotálamo en este núcleo para generar o despertar justamente el reflejo del hambre y se consideran orexigénicos. Estos dos trabajan de la mano para poder regular de manera adecuada el aporte de energía. ¿Qué pasa con esa energía? ¿Se está almacenando o se está estancando o se está desperdiciando o se está utilizando de manera incorrecta? Y estos dos núcleos tienen a su cargo el mantener de manera correcta o adecuada las reservas de la energía, porque va a haber momentos en los cuales no voy a poder acceder al alimento, sin embargo yo ya tengo una reserva que está justamente guardada o almacenada en el tejido adiposo. Por lo tanto, entre estos núcleos, el hipotálamo y el tejido adiposo, vamos a ver que se genera una regulación del apetito, en donde cuando el apetito aumenta, disminuye la actividad termorreguladora y también aumentan las enzimas lipogénicas. Esto es, siempre con la finalidad de tener una reserva de tejido adiposo en donde va a estar almacenado o guardada ese extra de energía para cuando tenga momentos de ayuno o donde no pueda acceder a un alimento, yo no me preocupe o mi cuerpo no se preocupe y tenga justamente una reserva de la cual poder surtirse cuando justamente esta energía empiece a disminuir. Si yo tengo alteración en estos núcleos, ¿qué va a pasar? Se va a generar una alteración en la regulación de dicho aporte energético. Por un lado, puede ser que lo empiece a acumular de manera exagerada, con poco alimento empiezo a guardar mucha grasa, o por el contrario, que sea energía que conforme va entrando al organismo, mediante la introducción de los alimentos, también se vaya generando un aumento en su catabolismo y por lo tanto no me da oportunidad de guardar esa energía y debo de estar comiendo más y más y más y más y aún así mi cuerpo va a requerir de más energía. Esto es muy importante porque entonces estamos hablando de que se genera un mal uso de la energía, estamos hablando del metabolismo directamente. Y esto tiene que ver también justamente con esto. Esta energía o estas reservas de energía que tienen que ver directamente con el apetito o con el ingreso de alimentos va a estar directamente relacionado con el estado de ánimo. Va a estar relacionado también con una cuestión emocional. Es muy importante para la regulación de las emociones. Muy importante también para componentes, otras funciones como el sueño y el apetito. Entonces, esto nos lleva nuevamente a entender que los órganos o las vísceras deben de trabajar como equipo o como un grupo perfectamente sincronizado para poder gastar de manera adecuada esa energía y los órganos responsables de la formación o el almacén también tengan la oportunidad de poder lograr dicha función. Si de repente yo almaceno poca energía y me gasto más, voy a tener un déficit de energía, se me está escapando esa energía, se está dispersando de manera excesiva. Por otro lado, si yo almaceno y no estoy gastando energía, esa energía se va a empezar a quedar estancada, se va a empezar a almacenar, no va a ser utilizada y por lo tanto voy a tener en las manifestaciones quizá un aumento de peso. Entonces van a existir diferentes manifestaciones por una alteración o una mala comunicación entre el hipotálamo y el tejido adiposo. Esto es muy importante porque también de una u otra manera esto va a estar modificando el componente emocional.
Entonces las emociones, como lo vimos previamente, van a estar determinadas por las funciones de los órganos o las vísceras, junto con todas las estructuras que participan en la comunicación de esos órganos que involucran al sistema nervioso y al sistema endocrino. También, de manera muy importante es entender que el hipotálamo, ese fue un ejemplo que vimos ahorita con el tejido adiposo, pero también existe una relación muy estrecha entre el hipotálamo y el sistema nervioso central. Por un lado, el hipotálamo va a tener una conexión directa o muy directa con la hipófisis posterior a través de la secreción y almacén de neurohormonas, como van a ser la oxitocina y la vasopresina o la hormona antidiurética. También es muy importante porque el hipotálamo está relacionado con el tronco encefálico por fibras vasopresinérgicas para la regulación de la tensión arterial, para regular el flujo sanguíneo, y esto a través del sistema nervioso autónomo. Esto es muy importante porque al estar regulando justamente la tensión arterial, está permitiendo que se genere una distribución adecuada de la sangre, y a través de la sangre van a viajar los elementos necesarios para la formación de energía, como es la presencia del oxígeno y la glucosa, para la formación de moléculas de ATP que van a ser generadas a través de organelos celulares como las mitocondrias, por diferentes procesos, que puede ser metabolismo directamente oxidativo por el uso del oxígeno, o también puede ser por un metabolismo anaerobio o de glucólisis. Entonces, muy importante porque a través de esta relación de las fibras vasopresinérgicas es como se asegura justamente el riego sanguíneo a cada órgano o cada víscera dependiendo de la función que tenga. Es muy importante recordar que son 3 los órganos que son los más consumidores justamente de sangre, como son el cerebro, el corazón y los riñones. Estos 3 órganos, el flujo sanguíneo de estos 3 órganos va a estar regulando la función o el flujo sanguíneo hacia todos los demás órganos, y de esta forma está garantizando que se genere de manera correcta una distribución de dicha sangre para que el oxígeno y la glucosa puedan llegar a donde se necesitan. Y también, de manera muy importante, el hipotálamo va a estar regulado con zonas extrahipotalámicas, como va a ser la sustancia gris de la corteza cerebral, donde se van a regular diferentes funciones corticales superiores, como van a ser la atención, la memoria, el razonamiento, la resolución de problemas, etc. Entonces, todo va justamente de la mano. Tenemos una parte consciente que está regulada por una parte inconsciente. Y más adelante, ya que veamos hipófisis, vamos a poder entender cuál es la función de esta con estas otras estructuras. Entonces, es muy importante entender que el hipotálamo tiene conexión con diferentes niveles del sistema nervioso central. Vamos a hablar ahora específicamente de las hormonas que son liberadas, primero sintetizadas, después almacenadas y finalmente secretadas por el hipotálamo. Estas van a ser las hormonas hipotalámicas, que se van a dividir en 2 grandes grupos. Aquellas hormonas, ¿sí?, secretadas hacia la neurohipófisis, y aquellas hormonas secretadas a través de los vasos porta-hipofisiarios. Ahorita lo vamos a ver en un esquema. Por un lado, en la neurohipófisis yo voy a encontrar la presencia de neurohormonas. Estas van a ser 2, la oxitocina y la vasopresina. Y por otro lado, las hormonas que están secretadas hacia los vasos porta-hipofisiarios van a ser las hormonas que se conocen como hipofisiotrópicas, es decir, aquellas que tienen una acción directa sobre la hipófisis, y estas a su vez se van a dividir en 2, en factores liberadores, que van a permitir que la hipófisis secrete a su vez otras hormonas, o como factores inhibidores, que van a evitar que la hipófisis libere ciertas hormonas. Dentro de los factores liberadores encontramos a la hormona liberadora de hormona del crecimiento, la hormona liberadora de tirotropina o estimulante de la tiroides, a la hormona liberadora de corticotropina o estimulante de las glándulas suprarrenales, y la hormona liberadora de gonadotropinas, que a su vez van a ser 2, la luteinizante y la folículo estimulante. Y por otro lado, para acción sobre gónadas. Y por otro lado, los factores inhibidores van a ser 2, la somatostatina o la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, y la dopamina o la hormona inhibidora de la prolactina. Bien, entonces decíamos que existen 2 tipos de hormonas, las hormonas liberadas hacia la neurohipófisis y las hormonas liberadas hacia el sistema hipofisiario.
De manera muy simple estamos representando aquí lo que es el hipotálamo y la hipófisis con sus tres componentes, que es la parte anterior o adenohipófisis, la zona intermedia o hipófisis intermedia y la parte posterior o neurohipófisis. ¿Qué estamos viendo en este esquema? Bueno, que la neurohipófisis es una extensión directa del hipotálamo, por lo tanto, lo que sucede con las hormonas formadas aquí, que son las neurohormonas, oxitocina y vasopresina, es que las neuronas de esta región del hipotálamo lo que hacen únicamente es vaciar de forma directa su secreción en la parte posterior de la hipófisis, en la neurohipófisis. Es como un almacén. Las hormonas en realidad se forman en el hipotálamo y la neurohipófisis solamente actúa como un almacén para después de aquí ser liberadas. Esas van a ser las neurohormonas y lo vamos a ver en el tema de hipófisis. Por otro lado, ¿qué estamos viendo? En este esquema también, que la adenohipófisis o la hipófisis anterior se encuentra separada del hipotálamo. Pero es muy importante que el hipotálamo genere una conexión o una comunicación con la adenohipófisis porque aquí se van a liberar diferentes hormonas que van a estar controlando a otras glándulas. Luego entonces, es muy importante recordar que la comunicación entre el hipotálamo y la adenohipófisis se establece a través de un sistema porta. Un sistema porta es un sistema de circulación local donde la sangre no pasa por el corazón. Entonces tenemos un sistema porta hipotálamo hipofisiario o hipotálamo hipófisis. Entonces, las hormonas que deben actuar sobre la hipófisis anterior se forman en el hipotálamo, pero tienen que entrar a la circulación de este sistema porta y a través de la circulación local, el hipotálamo manda las hormonas hacia la adenohipófisis para que ésta pueda saber qué hormonas tiene que formar. Eso es el sistema porta hipotálamo hipófisis y es justamente el otro grupo. Y estas hormonas van a incluir aquellas hormonas que son, como lo decíamos previamente, hormonas hipofisiotrópicas, que van a ser factores liberadores y factores inhibidores, que es lo que vamos a ver justamente ahorita. Entonces, vamos a encontrar diferentes hormonas que están formándose en el hipotálamo para actuar directamente sobre la adenohipófisis de manera positiva para que se libere mayor cantidad de hormonas por esta glándula o de manera negativa para que la hipófisis anterior deje de formar X o Y hormona. Dentro de esas hormonas vamos a ver justamente a estas hormonas hipofisiotrópicas. La primera de ellas va a ser la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Si yo digo hormona liberadora, yo sé que esta hormona liberadora se forma en el hipotálamo. ¿De qué? De hormona de crecimiento. ¿Quién forma la hormona de crecimiento? La hipófisis. Pero ¿qué necesita la hipófisis para liberar a esa hormona de crecimiento? Que el hipotálamo le genere o la active mediante una hormona liberadora de dicha hormona. Entonces, la hormona liberadora de hormona de crecimiento es una hormona que se forma en el hipotálamo que va a actuar directamente sobre las células somatótropas de la adenohipófisis para que la hipófisis posteriormente libere hormona del crecimiento. Esta hormona, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, pertenece también a un grupo o una superfamilia de hormonas donde se encuentra la secretina, que es la que activa al sistema digestivo, desde estómago, intestino delgado, intestino grueso para favorecer la secreción de los jugos intestinales, estimula al páncreas desde el punto de vista exocrino para la liberación de los jugos pancreáticos, estimula la vesícula biliar para la liberación de bilis, estimula al hígado también para la secreción de bilis y así todo el sistema digestivo se va a empezar a activar justamente por acción de la secretina. También a esta familia pertenece el glucagón, que vamos a ver más adelante para el metabolismo de la glucosa. Cuando hay hipoglucemia, el cuerpo tiene un mecanismo por el cual va a empezar a aumentar los niveles de azúcar. Y también de manera muy importante en este grupo encontramos el péptido intestinal vasoactivo, que también tiene una acción directa sobre toda la función intestinal y también de manera muy importante sobre el sistema nervioso central. Porque cuando como me siento contento, me siento feliz, me siento tranquilo. Porque cuando no como me empiezo a poner de malas, me enojo, me pongo triste, etc. Entonces, existe una conexión directa entre la hormona liberadora de hormona de crecimiento y estas otras hormonas. La vida media de esta hormona es de 3 a 7 minutos. Tenemos ahora la hormona contraria, que es la somatostatina o la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento.
Esta hormona también se forma en el hipotálamo y a través del sistema porta, el hipotálamo manda esta hormona aquí hacia la hipófisis. ¿Para qué? Para que la hipófisis deje de formar hormona del crecimiento. Por lo tanto, esta hormona es un factor inhibidor. ¿De quién? De la hormona del crecimiento y también de manera muy importante de la hormona estimulante de la tiroides. Ya que veamos hormona tiroidea, es la regulación del metabolismo. Entonces, si yo, mi actividad de crecimiento, toda la actividad musculoesquelética, el recambio de epitelios, etcétera, se ve bloqueado, necesito de menos energía y por lo tanto requiero de menor cantidad de hormonas tiroideas formadas por la glándula tiroides, que a su vez es estimulada por esta hormona que se forma en la hipófisis y se forma secundaria a la orden que le dé el hipotálamo. Es una jerarquía. Entonces, la somatostatina es una hormona que va a bloquear la acción de la hormona de crecimiento y de la hormona estimulante de la tiroides, pero también inhibe la función de la insulina y el glucagón para el metabolismo de la glucosa. Bloquea también la acción de la gastrina, que tiene una acción directa sobre el estómago para la secreción de ácido clorhídrico, factor intrínseco, jugos gástricos, etc. Tiene una acción directa también de inhibición sobre la secretina y el péptido intestinal vasoactivo, por lo tanto disminuye la función a nivel intestinal. La somatostatina no solamente se forma en el hipotálamo para bloquear a la hipófisis que forme a la anterior para que forme hormona de crecimiento, sino que también la somatostatina se forma en otras estructuras como el páncreas, el intestino y la glándula tiroidea en las células C parafoliculares para la secreción de calcitonina. Y de manera muy importante, la somatostatina participa en la secreción fisiológica de la hormona estimulante de la tiroides. Es decir, esta hormona tiene una acción directa sobre la hormona del crecimiento, pero repito, también es importante porque regula la función de otra glándula que es la glándula tiroides. Aunque no es no es la hormona principal que regula la función tiroidea, sí participa de manera importante en la función de la liberación de hormona estimulante de la tiroides. Y la vida media de la somatostatina o factor inhibidor de la hormona de crecimiento es de 2 a 3 minutos. Otra hormona que encontramos, o neurotransmisor neurohormona, es la dopamina. La dopamina también va a formar parte de sustancias químicas que se forman por el hipotálamo y va a tener una acción inhibitoria, es un factor inhibidor sobre las células que forman a la prolactina, bloquea a la adenohipófisis para que no forme prolactina y de esta manera mantiene el control de la secreción de la prolactina. La prolactina, como veremos más adelante o en una clase posterior, tiene que ver justamente con favorecer la formación de leche por las glándulas mamarias. Si no existiera este factor inhibidor, todos estaríamos formando leche a nivel de glándulas mamarias o tendríamos una galactorrea. ¿Por qué de manera convencional o en el caso de las mujeres que no están embarazadas, por qué no están formando leche todo el tiempo? Porque el hipotálamo está formando dopamina de manera importante para evitar que la prolactina tenga una acción. Entonces la dopamina es un factor inhibidor y controla la secreción justamente de dicha hormona y su vida media es de 1 a 2 minutos. Tenemos también ahora factores liberadores de prolactina. Son sustancias químicas que se forman en el hipotálamo que entran al sistema porta hipotálamo-hipófisis, llegan a la adenohipófisis o hipófisis anterior y lo que van a hacer es favorecer la producción de prolactina. Estos factores liberadores van a ser la hormona liberadora de tirotropina. Es una hormona que participa sobre otra glándula, que es la glándula tiroides, pero también permite la formación de prolactina. Otra va a ser el péptido intestinal vasoactivo. La función intestinal, la activación de los intestinos, va a repercutir directamente sobre el hipotálamo para que el hipotálamo pueda formar factor liberador de prolactina bajo ciertas condiciones fisiológicas. Y otra sustancia química que también participa como liberador de prolactina es la serotonina, que también se conoce como la hormona del placer. Y esta se forma de manera muy importante a nivel del tracto intestinal, a nivel de la mucosa intestinal, junto con el péptido intestinal vasoactivo. Vean cómo los intestinos o el sistema digestivo tiene una acción directamente sobre la liberación de prolactina.
¿Qué pasa con aquellas mujeres que después del alumbramiento o cuando después de parir no pueden producir leche? Pues hay que generar un estímulo a través de la hormona liberadora de tirotropina, de péptido intestinal vasoactivo y serotonina para favorecer justamente la liberación de esta sustancia por el hipotálamo para que la hipófisis sea capaz de formar la prolactina y que a su vez la prolactina puede estimular a las glándulas mamarias para que puedan generarse la eyección de la leche. Tenemos otra hormona que es la hormona liberadora de tirotropina. La hormona liberadora se forma en el hipotálamo. De tirotropina. La tirotropina es la estimulante de la tiroides. Esta hormona tirotropina se forma en la hipófisis. Por lo tanto, la hormona liberadora de tirotropina es una hormona que se forma en el hipotálamo, que entra al sistema porta, hipotálamo-hipófisis, que llega hacia la adenohipófisis y de aquí va a permitir que la hipófisis forme una hormona que es la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina, para que a su vez la hipófisis de forma secundaria estimule a la glándula tiroides para liberar hormonas tiroideas y regular el metabolismo corporal. La vida media de esta hormona es de 6 minutos aproximadamente. Tenemos también otra hormona que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta tiene una acción directa sobre las gónadas. Hablamos de ovarios y de testículos. Y es muy importante porque va a regular la secreción justamente de dos hormonas, que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ambas tienen una acción directa sobre las gónadas. En el caso del ovario, pues van a estar regulando de manera importante el ciclo menstrual. La hormona folículo estimulante va a permitir que el ovocito secundario pueda madurar y se pueda llevar a cabo una ovulación. Y la hormona luteinizante va a permitir que el cuerpo lúteo que se genera después de la ovulación permanezca activo para generar otras hormonas. Es decir, es una acción directa sobre ovario para que el ovario pueda formar después otras hormonas, o en el caso de los testículos, la folículo estimulante va a estar estimulando a las células de Sertoli para mantener a las espermatogonias y permitir la producción de espermatozoides, y la luteinizante va a tener una acción sobre las células de Leydig, y estas a su vez van a aumentar o van a generar otra hormona que es la testosterona. ¿De qué va a depender que se forme una u otra? Del tipo de pulso en que se esté liberando. Si la hormona liberadora de gonadotropinas se libera con pulsos de baja frecuencia, en poca cantidad y muy disminuidos, se estará liberando hormona folículo estimulante. Pero si de repente hay un pico de esta hormona y ahora se generan pulsos de alta frecuencia, la gónada entiende que ahora debe de activarse la parte que va a actuar por acción de la hormona luteinizante. Entonces es muy importante porque van a estar regulando función gonadal, ovarios y testículos. Y la vida media de estos es de 2 a 4 minutos. Tenemos también otra hormona, ya estamos casi concluyendo, la otra hormona que es la hormona liberadora de corticotropina. La corticotropina va a ser una hormona que actúa directamente sobre la corteza de la glándula suprarrenal. De igual manera, el hipotálamo forma a la hormona liberadora de corticotropina para que la hipófisis, una vez que entre al sistema porta y llegue a la hipófisis pueda generar o pueda liberar hormona adenocorticotrópica, o aquella que estimula directamente la corteza suprarrenal. Y también, por supuesto, esta va a permitir que se sintetice o que se libere también el precursor de la proopiomelanocortina. Recordamos que la proopiomelanocortina es el precursor de la hormona adenocorticotrópica. Entonces, muy de la mano, lo que decíamos hace un rato en cuanto al tejido adiposo y la regulación de las reservas de grasa junto con esta hormona. De manera general vamos a ver que la vida media de la hormona liberadora de corticotropina se va a dar en dos fases o tiene un patrón bifásico. Uno que se presenta de cada 6 a 10 minutos y otro que se presenta entre 40 a 50 minutos. Esto es muy importante porque la hormona liberadora de corticotropina, o aquella que estimula a la hipófisis para que a su vez libera la hormona adenocorticotrópica para que actúe sobre la corteza de la glándula suprarrenal, es muy importante porque va a ser o va a generarse como una respuesta fisiológica al estrés. El estrés se debe entender como todas aquellas condiciones que modifican de una u otra manera el intersticio.
Es decir, están cambiando el medio interno de la célula y la célula tiene que adaptarse a dichos cambios y tiene que lograr que el medio interno vuelva a esa homeostasis para evitar justamente la lesión celular. Entonces, esta respuesta fisiológica al estrés se va a entender por la presencia de la hormona liberadora de corticotropina. Y esta hormona, la liberadora de corticotropina, que se forma en el hipotálamo, pertenece, junto con otras hormonas, a un grupo de sustancias químicas que se llaman como urocortinas. Ahorita lo vamos a mencionar. ¿Qué otra cosa es importante mencionar de esta imagen? Bueno, que esta hormona, la hormona liberadora de corticotropina, se va a liberar de manera exagerada o va a incrementarse por acciones de otras hormonas como la angiotensina, que esta va a regular la tensión arterial y también se va a liberar de manera exagerada ante la presencia de hormona antidiurética. La angiotensina, por un lado, nos habla del aumento de la presión arterial para poder mantener el flujo sanguíneo a las partes que más lo necesiten o a aquellos órganos vitales que no pueden, eh, que no pueden eh, que dependen, perdón, completamente de la presencia de sangre. Y por otro lado, la hormona antidiurética, recordemos que se va a liberar cuando estamos ante estados de deshidratación, cuando hay una falta de líquidos a nivel del intersticio, a nivel del componente vascular o a nivel celular. Entonces, tenemos que empezar a captar mayor cantidad de agua por los riñones. Esto es una acción directamente de riñones, la antidiurética, y también la angiotensina, recordamos que es parte del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y justamente el desencadenante es la renina, que tiene que ver con el flujo sanguíneo renal. Y otra parte importante a considerar es que esta hormona se va a encontrar también incrementada en situaciones como el embarazo. La placenta es otra estructura u otro órgano accesorio que es capaz de poder aumentar la concentración de corticotropina y en mujeres que son susceptibles puede llegar a generar un aumento de la tensión arterial de manera significativa al final del embarazo y durante el parto, que el parto es una situación muy importante de estrés. Y bueno, entonces es importante recordar que esta hormona va a responder de manera directa a cuestiones como el estrés. Si generamos estrés por cualquier mecanismo, lo que estamos haciendo es que el cuerpo esté liberando hormona liberadora de corticotropina para que a su vez se lleve a cabo este circuito entre hormona adenocorticotrópica y a su vez se empiezan a incrementar los niveles de cortisol y aldosterona. Bien, y ya para concluir, casi concluyendo, estamos hablando entonces de que la hormona liberadora de corticotropina y las urocortinas son péptidos o van a ser sustancias químicas que tienen una importancia vital en el equilibrio de la energía. Ante una situación de estrés, lo que se necesita es incrementar el nivel de glucosa. Se requiere aumentar las reservas de oxígeno para poder ser utilizadas por las células y que las células estén asegurando que esté llegando oxígeno y que esté llegando glucosa. Por lo tanto, estas urocortinas, junto con la hormona liberadora de corticotropina, van a modificar la función cardíaca y el estrés para poder permitir que todas las células que así lo requieran tengan el abastecimiento suficiente de energía o elementos para la formación de energía como es el oxígeno y la glucosa. A su vez, lo que van a generar es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial, aunque van a ser hipotensores, pero en personas que son reactivas pueden generar un aumento de la presión arterial, entonces van a hacer que el corazón bombee más rápido, va a haber un aumento del gasto cardíaco, esto va a generar que haya mayor cantidad de sangre bombeada, que tenga que pasar al pulmón para oxigenarse, pero que también haya suficiente sangre para movilizar la glucosa que está almacenada en el hígado y en el músculo estriado-esquelético. Y si no hay glucosa, hay que sacar la grasa a través de la gluconogénesis. Entonces, es importante obtener la energía, la reserva de energía, pero esa energía se va a ir para órganos vitales o importantes. De aquí que estos péptidos
van a tener un efecto también anorexigénico. Por eso cuando estamos estresados dejamos de comer. A menor movimiento, sobre todo de órganos y vísceras como van a ser los intestinos, se requiere menor consumo de energía. Entonces la energía tiene que canalizarse hacia órganos o estructuras que lo requieren de mayor importancia. Y también va a ser hipotensor. Esto es importante porque de manera fisiológica, ante una situación de aumento de volumen sanguíneo y del gasto cardíaco, también se genera un aumento de la resistencia vascular periférica y esto va a hacer que las arterias tengan a contraerse, se genera una vasoconstricción refleja que va a aumentar la presión arterial, por lo tanto evitarían que la sangre se movilizara de manera rápida. De esto se desprende que se debe de generar un efecto hipotensor, que el corazón empiece a trabajar, a bombear más rápido y con más fuerza, pero que la sangre pueda movilizarse de manera adecuada. Y de forma secundaria también aumentar el flujo sanguíneo coronario, porque finalmente la bomba que tiene que estar moviendo esa sangre y donde se distribuye justamente el oxígeno y la glucosa y se tienen que eliminar desechos de ese metabolismo como es el dióxido de carbono, tiene que garantizarse el funcionamiento de dicha bomba que es el corazón. Por lo tanto, tiene que generarse un aumento en la distribución de la sangre hacia el corazón para que éste tenga su acción de bomba mucho más potente sin que se genere un gasto importante de energía por el mismo. Y lo que podemos observar también aquí o podemos concluir es que de este grupo de urocortinas junto con la hormona liberadora de corticotropina es que van a actuar sobre diferentes receptores. Estas urocortinas van a actuar sobre receptores para hormona liberadora de corticotropina de los cuales son dos tipos. Y es muy interesante o es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque son diferentes sustancias químicas que pertenecen a una misma familia. Y vamos a ver que la hormona liberadora de corticotropina tiene dos tipos de receptores y que las urocortinas van a actuar sobre donde actúa esta misma hormona. Si es la urocortina tipo 1, va a actuar sobre el receptor para hormona liberadora de corticotropina tipo 1 y va a generar un efecto de tipo ansiogénico, va a generar mayor cantidad de ansiedad, mayor desesperación y mayor estrés. Pero si la urocortina es la tipo 2 o la tipo 3, va a actuar sobre el receptor también de hormona liberadora de corticotropina, pero el tipo 2. Y aquí lo que vamos a encontrar es un efecto de tipo ansiolítico, disminuye el estrés. Se está generando más energía, pero no hay estrés. ¿Qué estamos concluyendo de esto desde el punto de vista endocrino? Que una misma sustancia química, dependiendo del tipo de receptor que esté actuando, puede generar efectos totalmente contrarios. Esto es muy importante a considerarlo. No son efectos aislados, es la misma sustancia química o sustancias químicas parecidas a una que actúan sobre ese mismo receptor y van a generar efectos totalmente contrarios. Un ansiogénico que va a generar mayor activación del estrés o un ansiolítico que va a disminuir el estrés. ¿Qué pasa cuando estamos muy estresados? Después de que el factor estresante desaparece, sentimos ahora un cansancio. Entonces es muy importante entender que esta es la misma sustancia química o son sustancias químicas que actúan sobre un mismo tipo de receptor o diferente subtipo y generan por lo tanto efectos contrarios. Eso es respecto al el hipotálamo. Y bueno, de manera ya general y concluyendo, vamos a decir entonces que el sistema endocrino está directamente relacionado con el sistema nervioso central y que todas estas estructuras participan de manera directa o indirecta en el control o en el funcionamiento de órganos y de vísceras, desde un punto de vista completamente inconsciente hasta ya la participación directa de la corteza cerebral por acción del cuerpo calloso y volvemos conscientes las funciones orgánicas. Y esto es importante porque finalmente los órganos y las vísceras van a ser los encargados de permitir que se lleve de manera correcta o de manera adecuada la producción y el consumo de energía. Todo tiene que ver con el metabolismo, cómo se está gastando o cómo se está empleando justamente dicha energía. Creo que por mi parte para esta clase ha sido todo. Espero que sea de utilidad y nos vemos en la siguiente ocasión. Muchísimas gracias.